nuestras propias fuerzas no podemos, pero Dios está con nosotros. Y les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 15. Vamos a leer del versículo 22 al 28. Cuando lo tengan, griten un fuerte amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por tu bendita palabra, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido, Padre, que tú uses mis labios, Padre amado, y que sea usted hablando a través de mi boca, Señor. Que no sea yo, Padre amado, hablando palabra de hombre, Señor Jesús, sino que sea tu Espíritu Santo, Padre, poniendo palabra en mis labios, Señor, sazonada con sal, Padre amado. Que tu pueblo pueda recibir este mensaje y no solamente escucharlo, Padre amado, sino ponerlo por práctica, Padre amado, porque tu palabra dice que debemos de poner por práctica, Señor, tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tú tomes el control en esta hora, Señor, que no sea yo, Señor Jesús, acá arriba, sino sea usted usándome como vaso, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que tú quites toda distracción, Padre, por entre medio de tu pueblo, Señor, y que sea usted hablando, Señor. Amén. Amén. Estaré predicando bajo el tema: que el rechazo no te detenga. Gloria a Dios. Más de alguna vez, todos los que estamos sentados aquí hemos recibido un rechazo por alguien, sea en el trabajo, un familiar o donde sea, hemos recibido un rechazo. Y quiero decirle la definición de la palabra rechazo. Es el acto de ser menospreciado por alguien. Y es duro que muchas veces cuando nosotros vamos a una persona a pedir ayuda o a veces a que nos den un consejo y somos rechazados. Y por eso me impactaba la historia que leímos al principio, que decía que había una mujer con una necesidad, que su hija estaba gravemente atormentada. Podemos ver que ella fue donde el Señor pidiéndole un milagro. Pero dice que Jesús no le respondió palabra. Y me llama la atención porque a nosotros nos pueden rechazar cualquier persona, pero nunca nosotros hemos recibido un rechazo de parte de Dios. Y es tremendo esta historia porque esta mujer sí recibió un rechazo de parte del Señor. Y podemos ver que dice que el Señor no le respondió palabra, la ignoró. Y cuando el Señor la ignora, Él está rechazándola. Pero dice que esta mujer no se detuvo porque el Señor no le respondió. Dice que ella se acercó y se postró delante de Él. Y cuando se postró delante de Él, dice la historia, que ella seguía clamando. Y dice, y el Señor dice en la palabra, dice: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y otra traducción dice que no está bien quitarle el pan a los hijos y echarlos a los perros. Es tremenda las palabras que el Señor le dijo a esta mujer, porque para los que no saben, en aquel entonces el Señor fue enviado solo para el pueblo de Israel. Y por eso Él no podía hacer este milagro. Pero lo que a mí me impacta es que esta mujer iba con una necesidad y a pesar de que
el Señor Todopoderoso le había rechazado, ella no se detuvo. Dice la palabra que ella siguió persistiendo. Y dice al final que el Señor le dio su milagro y le dijo que su fe se había salvado. Y yo creo que este es un ejemplo que nosotros como cristianos debemos de tomar, porque muchas veces cuando cualquiera, sea alguien de la calle, a veces cuando vamos a evangelizar recibimos rechazos de las personas. Y muchas veces nuestro corazón se duele, nos sentimos tristes, nos turbamos, a veces nos detenemos cuando recibimos rechazos. Pero esta mujer, a pesar de que el Maestro, el Señor Todopoderoso, el que no había nada imposible para él, cuando la rechazó, ella no se detuvo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar. No detenernos cuando un rechazo venga a la vida de nosotros. No importando quién se nos levante. Nosotros, si estamos con el Señor, debemos de seguir adelante. Porque no importa si el mundo nos rechaza. Después que Dios esté con nosotros, eso es lo único que nos importa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a 1 Samuel 1, versículos 6 al 7. Y dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Sabemos que esta historia en Samuel... no quería leerles todas las historias para no hacerlo largo, pero lo voy a resumir. Había un hombre que se llamaba Elcana que tenía 2 mujeres, y una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. Entonces dice la palabra de Dios que Penina era como un obstáculo para Ana. La irritaba, le hacía burla, le hacía sentir mal porque ella no podía tener hijos. La rechazaba. Y vemos que por un poco de tiempo Ana se afligía, dice que lloraba y no comía. Pero lo que me gusta de Ana es que ella no se quedó con los brazos cruzados. Dice que más adelante dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente y le pidió a Jehová que le diera un hijo. Y podemos ver que cuando nosotros somos rechazados por una persona, lo primero que hacemos es ir a contarle a un amigo o a contarle al pastor o a contarle a otra persona, pero no vamos donde Dios. Pero lo que me gustó de Ana, que hasta el esposo se le acercó y le dice, ¿por qué lloras? Y Ana no le contó a él, sino se lo contó al Señor, porque sabía que solamente en el Señor estaba la respuesta, que no importaba que Penina la irritaba, ella sabía que eso era un propósito de Dios para ella llegar a la oración. Si Penina no hubiese estado, muchos dicen, pero Penina fue bien mala, pero si Penina no hubiese estado ahí, Ana nunca hubiera tenido hijos. Y gracias a Penina la impulsó a Ana a clamarle a Dios. Gloria a Dios. Y en Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Podemos ver que cuando Ana le va a orar a Dios, es porque ella le creía a Dios. Ella sabía que solamente en Dios estaba la respuesta. Y cuando ella se postra delante de Dios pidiéndole al Señor por un hijo, no solamente le pide al Señor por el hijo, sino dice, si tú me lo das, Señor, te lo voy a dedicar a ti todos los días. Y así mismo fue. Cuando Ana recibió la bendición, sabemos que cuando uno es hijo de Dios y le está pidiendo algo al Señor, Él nunca nos va a dejar avergonzados, dice su palabra. Gloria a Dios, aleluya. En 1 Pedro 1, 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. La Biblia mismo nos
habla y nos dice que es necesario que nosotros pasemos momentos difíciles, pasemos rechazo, pasemos momentos donde hay gente que se va a levantar y va a hablar un falso en contra de nosotros. Van a haber personas que nos van a rechazar, que nos van a menospreciar, y a veces cuando Dios pone algo en la vida de nosotros, también van a haber gente en el mundo que nos va a rechazar por lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero dice la Biblia que es necesario, como dicen que no puede haber victoria si no hay batalla. Entonces es necesario que nosotros seamos oprimidos por Satanás, que seamos oprimidos por este mundo, para que nosotros nos acerquemos a Dios y le creamos más a Él y confiemos en Él. Como Ana, ella fue afligida. Por un tiempo fue afligida, pero ella se fue al Señor a clamarle. Y dice aquí, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor se manifestó en su vida, dice más adelante en el libro de Ana, que ella le dio gloria y honra al Señor. Le hizo un cántico al Señor por el agradecimiento que ella sentía, porque ella había recibido el respaldo del Señor. Y muchas veces cuando nosotros somos rechazados, siempre debemos de ir donde el Señor y no a los hombres, porque solamente Dios tiene la respuesta de nosotros. Quiero hablar de otro hombre en la Biblia que fue rechazado en Marcos 10, 46, 48. Y dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos también a otra persona en la Biblia que fue rechazada. Dice que Bartimeo era un ciego. Y dice la palabra de Dios que cuando él escuchó que Jesús se paseaba, él estaba pidiendo un milagro. Pero los que estaban ahí lo querían callar. Pero lo que me gusta de Bartimeo, que dice que él clamaba mucho más. Él no se quedó callado cuando la gente lo reprendían. Él no se quedó callado, y muchas de las veces cuando nosotros somos rechazados por alguien, lo primero que hacemos es afligirnos, quedarnos callados. Y muchas veces Satanás pone pensamientos en nuestras mentes para que nosotros callemos nuestra alabanza, nuestro clamor hacia el Señor, y le prestamos oído a ese pensamiento en vez de adorar a Dios más. Como dice que cuando los reprendían, dice, él clamaba mucho más. Y así debemos de hacer cuando alguien nos rechace, o cuando Satanás pone pensamientos en nuestras mentes que Dios no nos escucha, que no estamos bien delante de Él, que Dios no te va a perdonar. Clamar aún más a Dios, porque Dios no nos rechaza. Dice su palabra que si venimos a Él nos acepta. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y me gusta porque a lo mejor mucha gente a Bartimeo le decían, ay, este loco, ¿por qué está gritando? Que ya él se va a quedar así por el resto de su vida. Y a lo mejor mucha gente le decía cosas negativas, pero adentro del corazón de Bartimeo él tenía una esperanza de ser sano. Y esa fe que él tenía hacia Dios, él no le importó que la gente le dijeran cállate, o no le importó que la gente los reprendiese. Él solamente le importó recibir su milagro en ese momento. Y por esa fe tan poderosa que él tenía, dice que el Señor lo sanó de su enfermedad. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Job 19, 14 al 19. Dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis extrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me
aborrecieron. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. Gloria a Dios. Vemos a Job, que dice la Biblia que él era un hombre íntegro. Un hombre que confiaba en Dios, Y podemos ver que el Señor le dio permiso a Satanás para zarandear su vida. Y Satanás le había quitado todo y hasta había tocado su propia carne, pero no lo había matado. Y dice que en ese proceso donde Job estaba pasando, que él no tenía nada, dice que cuando él se acercaba a sus parientes o hasta sus conocidos, sus criados, su mujer, los muchachos, hasta sus íntimos amigos los rechazaban. Y vemos que en el proceso, y la Biblia es clara, en el proceso ni la mujer ni el esposo va a estar a tu lado, solamente está Dios. Y me llama la atención que Job estaba viviendo una situación muy difícil. Una situación donde quizás él quería un amigo, quizás él quería aún sus padres contarle lo que le estaba sucediendo, que ellos le puedan echar o extender la mano, pero dice que en su prueba ninguno de las personas que les rodeaban le extendió la mano, todos lo rechazaron. Y eso me impacta porque muchas veces nosotros somos rechazados quizás por una persona. Pero Job dice que tenía tantas personas alrededor de él que ninguno de ellos pudieron extender su mano y ayudarle, sino que dice que sus amigos hablaban mal de él, que sus amigos decían que quizás él había pecado y por eso Dios le había quitado todo lo que él tenía. Y levantaron muchos falsos en contra de Job por causa de lo que le había sucedido. Pero Job siguió creyéndole a Dios, aunque sí, a veces los procesos llegan tan difíciles a nuestras vidas y podemos ver que Job se desanimó porque dice que hasta habían gusanos que salían de su carne. Y Job llegó a un momento donde sí se había desanimado, pero nunca maldijo a Dios. Maldijo su propia vida, pero nunca maldijo a Dios. Y podemos ver que como él se mantuvo fiel al Señor creyéndole a Dios, dice que el Señor le devolvió el doble de lo que él tenía. Gloria a Dios, aleluya. Por eso en el momento difícil que nosotros podemos estar atravesando, cuando el amigo no está, cuando tus padres no están, cuando nadie está para escucharte, siempre hay que ir donde el Señor, porque el Señor nunca nos va a rechazar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a Génesis 37, del 3 al 4. Y dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Gloria a Dios. Mientras yo leía esta historia, quise buscar la palabra túnica, porque mientras yo meditaba en la palabra, yo decía, bueno, esa túnica tenía que representar algo grande para que los hermanos sintieran como odio en contra de José. Y la palabra túnica dice que la túnica larga y de colores representa el favor de Dios en tu vida. Favor que despierta el odio de los envidiosos, la crítica de los amargados, el deseo de muerte de los lobos vestidos de oveja. Y eso me impactaba cuando yo leía eso, porque yo nunca había leído el significado de la túnica. Y esa túnica que le fue entregada a José, le pasó todo eso con sus hermanos. Sus hermanos al principio lo querían matar. Vemos que al principio estaban tramando a ver cómo iban a matar a José. Y después ellos fue vendido a Potifar. Y dice que también en la casa de Potifar le levantaron un falso. La mujer de Potifar le levantó un falso a José. Y José fue llevado a la cárcel. José pasó tantas cosas, tantos rechazos por diferentes personas, por la mujer de Potifar, también por sus propios hermanos.
Pero a pesar de todos esos rechazos que él pasó, él nunca se fue de los caminos del Señor o nunca volvió su espalda en contra de Dios. Él siguió manteniéndose firme, creyendo en Dios, que a pesar de todo lo que él estaba pasando, Dios iba a obrar para bien. Gloria a Dios. Y dice que donde quiera que José estaba, él prosperaba, porque Dios estaba con él. Y cuando Dios está con uno, donde quiera o lo que quiera que tú hagas, vas a prosperar. No importando que te rechace el mundo, que te rechace quien sea, vas a prosperar porque Dios está contigo. Amén. Por eso en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Y sabemos que José amaba al Señor. Cuando yo leía este texto, pude entender que primero nosotros tenemos que saber por qué estamos sufriendo. ¿Por qué estamos sufriendo? Si realmente estamos sufriendo porque amamos a Dios o porque nosotros mismos nos hemos puesto en un problema. Y José, en su historia podemos ver que era necesario que José pasara todo lo que él pasó para llevarlo a la bendición, para que Dios lo pusiera en alto en la casa del faraón. Dice la historia de José que al final de todo lo que él había pasado, dice que el Señor le dio una esposa, hijos. El faraón le dio su anillo, lo puso en alto, porque eso es lo que hace cuando nosotros confiamos en Dios y nos olvidamos de aquel que nos rechaza, de aquel que nos hace la guerra. Y también otra cosa, tenemos que asegurarnos que somos llamados por Dios. José sabía que él era llamado por Dios. Por eso el texto dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que José amaba a Dios y también era llamado por Dios. Y por eso él no se detuvo, no importando qué circunstancias se le levantó en su vida. Porque él sabía que él tenía un plan y un propósito. Y el Señor a su debido tiempo le iba a mostrar y lo iba a poner en alto. Y así mismo pasó con la historia de José. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Jeremías 20, del versículo 8 a 9. Dice, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Gloria a Dios. Sabemos que Jeremías fue llamado desde antes de que naciese. Dice la palabra de Dios que el Señor lo santificó y le dio por profeta a las naciones. Gloria a Dios. Pero en la vida de Jeremías, él había recibido, cada vez dice la palabra que él predicaba o abría su boca y hablaba o mencionaba el nombre del Señor, dice que a él lo golpeaban, lo menospreciaban tantas personas. Y llegó un momento que en la vida de Jeremías, que el rechazo lo estaba deteniendo. Él dice que ya no hablaré más en su nombre, ya no quiero predicar más, ya no quiero mencionar a Dios, porque cada vez que abro mi boca siempre se levantan en contra de mí. Gloria a Dios. Y muchas veces así nos pasa, que cuando predicamos la palabra de Dios, el enemigo se levanta con todo en contra de nosotros. Pero no debemos de dejar que el rechazo nos detenga. Dice que como Jeremías tenía el Espíritu Santo adentro de él, dice que el fuego no dejó que él se detuviera, porque ya Dios tenía un propósito para la vida de Jeremías. Por eso él no pudo callar su boca, aunque quiso, pero no pudo, porque él ya tenía un plan y un propósito para su vida. Ya Dios lo había marcado y él ya estaba predestinado para predicar su palabra y ser profeta. Gloria a Dios, aleluya. También otro texto en 1 Timoteo 4:12
Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria a Dios. Sabemos que Pablo le da este consejo a Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y mientras yo meditaba en esto, yo meditaba en la persona quien le estaba dando el consejo, que era Pablo. Sabemos que Pablo en su ministerio al principio, cuando él predicaba, antes de conocer al Señor, él mismo rechazaba a los cristianos, él los mataba y los rechazaba. Pero después tuvo un encuentro con Dios y el Señor fue levantándolo y fue llevándolo a diferentes lugares a predicar la palabra del Señor. Y también él tenía un ministerio en su vida, gloria a Dios. Y él sabía que en el ministerio aún iba a venir rechazos. Y por eso él le aconseja a Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y a veces nosotros, aunque seamos ejemplo, a veces rechazo, Dios permite que venga a nuestras vidas para que nosotros nos hagamos más fuertes. Amén. Para que nosotros aprendamos a no movernos por cualquier cosa, que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Verdad? Como dice el tema, que el rechazo no te detenga. Que aunque venga gente que se levante contra de ti o que diga cualquier cosa, que tú no te muevas por nada porque sabe en quién has creído. Gloria a Dios, aleluya. Pues ahí hablé de unos personajes que fueron rechazados por otras personas y ahora quiero hablar de el menosprecio de uno mismo. Muchas veces hay personas que nos rechazan, pero también muchas veces nosotros mismos nos rechazamos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Jeremías 1, 4, 8 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Gloria a Dios. Al principio del ministerio de Jeremías, cuando el Señor se le acerca y ya le profetiza que él iba a ser profeta a las naciones, Jeremías no creyó en sí mismo, porque a lo mejor en la mente de Jeremías él pensaba que iba a ir él a predicar. Pero lo que Jeremías no sabía es que Dios solamente lo iba a usar como un vaso para que él predicara la palabra de Dios. Y todo lo que estamos parados aquí no es porque nosotros podemos o porque nosotros estudiamos, es porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos da palabras para hablar al pueblo de Dios. Y muchas veces, así como le pasó a Jeremías, nos pasa a nosotros, que cuando nos dice, hermana, usted va a predicar y nunca ha predicado, dice, no, pero yo no puedo predicar, no, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene miedo, como decía nuestro hermano Saúl, que el miedo no te detenga. También es otro obstáculo en nuestras vidas, que cuando nosotros nos rechazamos a nosotros mismos es porque tenemos miedo. Porque no sabemos también, no conocemos realmente lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Gloria a Dios. En Éxodo 4:6 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otro hombre más en la Biblia que vemos que también se menospreció a sí mismo. Y cuando imagínense que Dios fue el que le dio la palabra a ellos directamente. Imagínate nosotros cuando el pastor se acerca a nosotros y nos dice, hoy te toca predicar o te toca cantar, y uno dice, pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Es que tenemos que reconocer que no es con nuestras propias fuerzas, es con las fuerzas del Espíritu Santo. Amén. En 1 Corintios 1:28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Podemos ver que la misma palabra dice que el Señor escogió lo menospreciado. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor escogió al menospreciado? Porque el menospreciado
es humilde, no siente que pueda hacer las cosas por sí mismo. El menospreciado se rechaza a sí mismo, pero Dios se acerca y escoge a los menospreciados para mostrarle que nosotros somos valiosos en las manos del Señor. Porque Dios no puede elegir a un orgulloso o a alguien que no quiere ser tocado o a alguien que no quiere que Dios se acerque a él. Dios no puede tocar el corazón de alguien que tiene el corazón duro. Tiene que elegir a alguien que está menospreciado por la sociedad para que los demás vean la obra que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Porque muchas veces en el mundo nosotros éramos rechazados, nosotros no valíamos nada, dice la palabra de Dios, sin Él no somos nada. Muchas veces nosotros todos éramos o borrachos, o fumábamos, o mentirosos, o pleiteros, tantas cosas que nosotros llevábamos en nuestro corazón en el mundo. Pero Dios nos escoge a nosotros para que la gente vea la gloria de Dios en nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Primera de Pedro 4:14 dice, si sos vituperados por el nombre de Cristo, eres bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Gloria a Dios. Podemos ver que la Biblia dice que somos bendecidos cuando la gente nos hace la guerra porque estamos trabajando para el Señor. Cuando cada vez que nosotros estamos trabajando en la obra del Señor, siempre el enemigo se va a levantar, o siempre aún en nuestra propia casa o donde sea, hay gente que se nos va a levantar para tratar de detener lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero como dice el tema, que el rechazo no te detenga, que aunque la gente se levante en contra de ti, dice la palabra que es bendito aquel que tiene una guerra, que tiene una penina ahí todo el tiempo, poniendo opresión en la vida de cada uno de nosotros. Dice que somos bienaventurados aquellos que somos rechazados. Isaías 53, 3-4 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Podemos ver que en la Biblia cuenta mucha gente que fue rechazada, pero aquí ninguno de nosotros hemos sido rechazados como Jesús. Jesús fue el hombre más sufrido, más rechazado de toda la humanidad. Él se hizo carne para padecer como nosotros padecimos. Y dice la palabra de Dios que Jesús ni aun sus hermanos creían en Él. Dice que sus hermanos no creían en Él. Aun cuando Él estaba predicando y sacando un demonio, dice que la gente lo rechazaban. Vete de aquí, salte de aquí, no te quedemos aquí. Pero el Señor no se detuvo. Él fue nuestro gran ejemplo en la Biblia, que siendo el Todopoderoso, teniendo autoridad sobre nosotros, Él se humilló igual que nosotros y nos mostró que aún a Él, siendo el dador de la vida, lo rechazaron, cuánto más a nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Pero ese rechazo que Jesús pasó, lo llevó a la cruz. Y para muchos fue un fracaso. Y para mucha gente que dice que Jesús todavía está muerto. Mucha gente piensa que Él no tiene poder. Y mucha gente piensa que Él era un mentiroso cuando decía que Él era el Mesías. Pero nosotros sabemos y creemos que Jesús resucitó, y que ese fracaso y que ese rechazo que él pasó, gloria a Dios,
no lo detuvo, lo llevó a la cruz. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros, al igual que Jesús, fuéramos rechazados para llevarnos a una bendición, para llevarnos a un nivel más alto. Gloria a Dios. Porque en Filipenses 2, 8, 10 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Vemos la gran victoria del Señor, que dice que ahora Él lleva la autoridad que lleva su Padre, que a pesar de que la gente a lo mejor dijo, no, pues ya se murió, no era el Mesías, y mucha gente a lo mejor no creyeron en Él. Podemos ver que no era así, que ahora Él está reinando con nuestro Padre Celestial allá en los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Y así mismo Dios nos quiere dar la autoridad a nosotros, pero primero tenemos que pasar la prueba de ser rechazados, de ser humillados, de que la gente hable mal de nosotros, de que piense mal de nosotros. Necesitamos, dice la Biblia, que es necesario que seamos afligidos en diferentes pruebas. Lucas 17:25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. La misma Biblia nos confirma que es una necesidad ser rechazado, porque si nosotros no somos rechazados por este mundo, nosotros no vamos a llegar a la bendición o a ver la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso la palabra habla de que tenemos que seguir adelante y no detenernos. No importa qué rechazo venga a nuestras vidas, que siempre ir donde Jesús. No importa quién sea que nos rechace. Es duro a veces cuando un padre o un esposo o una esposa nos rechazan. Personas cercanas a nosotros nos rechazan. Pero Jesús no se detuvo, aunque todos sus hijos los rechazaron, Él nunca se detuvo. Él llegó hasta la cruz y pasó la prueba que Él tenía que pasar, y ahora está en el trono con nuestro Señor. Gloria a Dios. Y así nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser afligidos y pasar diferentes tipos de pruebas, pero algún día también estaremos reinando con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y hasta aquí ha sido mi corto mensaje. No sé cuánto prediqué, pero espero que se haya llevado una palabra de parte del Señor en sus corazones. Gloria a Dios. Y quiero orar por cada uno de ustedes. No sé si quieren pasar adelante. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu bendito mensaje, Padre amado. En esta hora te doy gracias por cada uno de mis hermanos que vinieron y escucharon tu palabra, Señor. En esta hora, Padre amado, te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, esperando que esta palabra, Señor, haya sido de bendición, Padre amado, para la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y afuera de tiempo, Señor Jesús. Yo te pido, Padre amado, que tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre amado. Que nosotros aprendamos, Señor Jesús, que es necesario pasar por diferentes situaciones difíciles en nuestras vidas para que tú nos lleves a otro nivel, Señor Jesús. Que es necesario que nosotros seamos oprimidos, Señor Jesús, por Satanás. Que seamos oprimidos por quien sea, Padre amado, pero que nosotros tenemos que seguir adelante, Padre amado, porque tú tienes cosas hermosas preparadas para nosotros, Señor Jesús, y nosotros, Padre amado, solo debemos de confiar en ti, Señor Jesús. Que cuando nos sintamos desanimados, Padre amado, ir donde tu presencia, Señor Jesús, como hizo Ana, Padre, que cuando ella estaba siendo oprimida, ella entró en la presencia de Jehová y ella te oró, Señor Jesús. Ayúdanos a tomar ejemplo, Padre amado, de cada personaje de la Biblia, Señor Jesús, que podamos ser ejemplo, Señor Jesús.
Gloria a Dios para este mundo, Señor, que ellos vean algo diferente en nosotros, Señor Jesús. Cuida y guarda a cada uno de mis hermanos siempre, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por este mensaje que me has regalado, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor Jesús. Y tú nunca nos dejas, Padre amado, aunque nosotros te seamos infieles, Padre, tú sigues siendo fiel para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre amado, porque tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios que nos escucha, un Dios que nunca nos rechaza, Señor Jesús. Gracias por tu bendita palabra, gracias por mis hermanos, Señor Jesús. Gracias por cada uno de ellos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pase por acá el hermano. ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos les habló la palabra? ¿Nos habló? Pase por acá el hermano, la hermana que va a recoger los diezmos y las ofrendas del Señor. Bienaventurados los que escuchan esta Damos gracias, palabra hermanos, y que Dios te bendiga. Ayer mirábamos el video y